En América Latina hay una obsesión estética por las personas rubias. Hola, ¿qué tal? Los saluda Josué R. Álvarez, esto es Contando los Días y hoy hablaré de un cuento ya muy viejito, es del siglo XIX y es del costarricense Manuel González Celedón, se llama El Eclipse del Sol. Lo primero, cuando yo leí el cuento, tuve que ir a buscar la palabra eclipse. No sabía, no tenía idea de lo que significaba. Y pues no es más que la deformación de la palabra eclipse. Es una pronunciación rural, es una pronunciación de personas muy sencillas. Y bueno, eso significa, no era ninguna palabra extraña como yo lo imaginé. Bueno, cuando el cuento se nos presenta, hay dos personajes, dos campesinos. Uno de ellos visita al otro y el visitante llega con dos niñas rubias de unos 2 años y medio. Las niñas son muy tiernas, muy dulces y además son muy lindas. No sería tan importante o tan impresionante si el papá de estas niñas no se catalogara a sí mismo de muy feo y obviamente es una persona, bueno, no obviamente, ¿verdad? Pero ya después uno se da cuenta que es obvio que el cuento necesita que sea así. Es una persona trigueña y la mamá de las niñas, aunque es una persona un poquito más clara, definitivamente no es el color de ellas. Y tampoco en la familia de ninguno de los dos ha habido familiares así con el pelo rubio, con la cara blanca, pero esas personas blancas que son rosadas a la vez, ¿no? Entonces no lo hay. Y eso es lo que resalta y es lo que al fin y al cabo termina haciendo el cuento. El papá de las niñas explica que salieron así porque ella, la mamá, vio el eclipse. Vieron ustedes que existe en nuestra cultura, pues en América Latina, creencias de este tipo. Por ejemplo, a los niños albinos se les dice hijos del sol. Y creo que por ahí va la explicación, ¿no? Que si vio el eclipse mientras ella estaba embarazada, pues seguramente el niño salió así. Y lo que hace el cuento en realidad es que la explicación se la da a un italiano rubio. Ya saben, ¿no? A dónde va a llegar. Y es un italiano que estaba por ahí haciendo una construcción. Creo que es un arquitecto. Obviamente ya sabemos cuál es no el final, sino el antecedente del cuento en realidad. Y ahí termina. Creo que el cuento nos propone esta situación de las personas sencillas del campo y de cómo, si no tienen ningún tipo de instrucción, pueden ser engañados con tanta facilidad, apoyándose pues en algunas creencias, ¿no? Y yo soy de los que creo que hay que respetar las narrativas de cada lugar, de cada pueblo, por ejemplo, ese tipo de creencias, pero es que a veces eso, si alguien se aprovecha de ello, puede ser nocivo, puede ser contraproducente. Y la verdad es que me duele la inocencia de este señor. Y si la genética no fuera tan clara, si en secundaria no nos enseñaran que la genética pues es como es, creo que quisiera creer que las niñas sí son de él y que su explicación es cierta y que esto que hace que el escritor es nada más una insinuación o para dejarnos la duda. Pero no es así. Resulta que él se lo cree y claro, la señora esta tuvo los hijos con el italiano y bueno, él está engañadísimo creyendo pues que son de él y que salieron así por el sol. Por otra parte, creo que hay otra narrativa y es la narrativa de la belleza en América. Es la narrativa de que las personas rubias son más bonitas. Y creo que no son ni más ni menos bonitas. Cualquier persona de cualquier color puede serlo. Eso para mí no tiene ningún tipo de discusión. Imagínense, aquí estamos hablando de bebés prácticamente. Y creo que igual, o sea, peor con niños. Los niños hay niños lindos, chinos, negros, pelirrojos, trigueños. No sé, de cualquier lado, europeos, Australia, donde usted quiera. Y la belleza no tiene color.
Y poco a poco hemos ido aprendiendo que no lo tiene, pero no del todo. Siento que hace falta algo, ¿no? Siento que todavía no estamos convencidos. Y claro, este cuento se escribió hace más de 100 años, se escribió en 1897, o se publicó en 1897, pero creo que por eso pega más, porque 100 años después no es tan distinto el mundo, no es tan diferente. Aunque claro, el cuento lógicamente no es un discurso sobre lo rubio, sino este factor que uno va intuyendo de que las niñas no son de él y que luego se confirma, bueno, o lo cierra para que uno lo confirme en su cabeza. Y no es el relato de lo rubio, ¿verdad? Ni de las creencias. Pero de todas maneras siempre nos deja pensando en esto. En ese sentido el cuento funciona bastante bien, siento que tiene una buena estructura. Pues este señor llega con sus niñas, se da la conversación, el contexto y luego el remate. Cuando hablan los personajes se nota la voz campesina. Me recordó mucho a Salarrué y a toda esta escritura sobre el campo que se hizo en Centroamérica, que hubo un tiempo donde casi todas las novelas eran de ese tipo, ¿no? Y que afortunadamente poco a poco se fue sustituyendo por algo mucho más urbano y que incluso otros autores han llegado ya a contar sus historias, ¿no? en grandes metrópolis. Pero en esta época así eran, ¿no? Y casi todos los cuentos eran rurales porque nuestros países obviamente eran rurales y nos imaginábamos estos cuentos ahí, ¿no? Esta especie de realismo, esta construcción de la voz campesina que creo que funciona muy bien. Es un cuento que me gustó mucho y que nos propone en pocas palabras, porque es un cuento corto, dos temas que son muy muy interesantes y que quizás están ligados, porque a medida uno va despertando, va descubriendo que la belleza no necesariamente es blanca y es rubia. Yo creo que en algún momento, bueno, yo al menos cuando estaba pequeño posiblemente lo creía así, ya no lo tengo claro, pero ahora evidentemente no, ¿sí? Pero sigue habiendo una supremacía de los ojos azules, de los ojos, no sé, los ojos claros, del pelo más claro, entre más claro, y hasta hay una relación con el estatus. Y eso es centrarse en Europa, como se nos ha venido contando en la historia durante los últimos 300 años. Es creer que Europa es más, es creer que Europa está por encima de nosotros. Y bueno, no es así, no debería serlo. Y se refleja en la belleza, pero en realidad es en muchas otras cosas más. Este es el cuento, búsquenlo, léanlo, júzguenlo. Sé que les va a gustar, es un cuento que a mí me gustó muchísimo. Fue una grata sorpresa. Me está costando encontrar autores centroamericanos. Pero no porque no los haya, sino por la disponibilidad de sus textos. Y bueno, nos escuchamos en la próxima. Chao.